Muy buenos días. Hola a todos, muy buenos días. Ya con algunos nos habíamos conocido previamente, pues nos vimos en la inauguración del diplomado. Con algunos tuvimos la oportunidad de interactuar la semana pasada en la práctica de disección. Yo soy el doctor José Guerrero, neurólogo, eh, que hemos participado pues aquí en este diplomado prácticamente desde su origen. Le agradezco mucho al doctor Julio la posibilidad de poder seguir colaborando en este proyecto que la verdad nos ha dejado muchas enseñanzas y muchas satisfacciones y sobre todo nos ha dejado la oportunidad de seguir conviviendo año con año con entusiastas y apasionados de las neurociencias. Y eso creo que es una de las partes más valiosas que me ha dejado y que tiene este diplomado. Siéntanse ya como parte de una gran comunidad latinoamericana, porque ya lo pueden ver, ¿no? O sea, gente de Argentina, de Brasil, de Chile, Ecuador, Bolivia, hemos tenido también estudiantes, obviamente de todos los lados de México, que han estado en este diplomado, que han aprendido que nosotros, pero que ahora y desde el diplomado hemos también obtenido muchas enseñanzas de todos los que han pasado por ustedes y seguramente esperamos y vamos a tener eso también en esta ocasión. Pues miren, por la cuestión de tiempo, regularmente hacemos como una presentación. Me interesa mucho tener como una perspectiva del auditorio con el que estamos hablando, dado que esto que me toca a mí platicar, pues es un aspecto más médico. Yo entiendo que la mayoría de todos, perdón, son de personal de salud, entonces por cuestión de tiempo, vamos a ver eso, vamos a darnos un tiempo la próxima semana. Hago esta aclaración porque, pues sí, esta presentación pues es muy medicalizada, ¿no? Es muy para el ámbito médico. Una disculpa a los demás profesionales. Con el paso del tiempo hemos ido adaptando el contenido para que pueda ser accesible a todos los profesionales de la salud, pero evidentemente sí no podemos dejar de usar términos médicos porque básicamente es como nosotros exploramos a un paciente para poder obtener signos, síntomas y para poder hacer diagnósticos médicos. Y cómo es que la anatomía es una parte esencial, fundamental. Y no solo la anatomía, sino las ciencias básicas son una parte fundamental para que nosotros podamos hacer un abordaje de un paciente con un padecimiento neurológico. Cuando estoy en la rotación con los estudiantes, con los residentes, es una de las grandes advertencias que tengo que hacerles. Para poder entender neuro, es necesario darle un repaso, estar al tanto con los aspectos, perdón, con los aspectos de las neurociencias básicas. Y es por eso, y justo platicábamos recientemente con el doctor Julio, donde pues le decía que me gustaba mucho cómo había mejorado esta cuestión de la neuroanatomía y me gustó la parte que también él tiene el concepto de esta última parte del diplomado, porque sí, eso es lo que buscamos, que esta sea que nosotros veamos en este módulo cuál es una aplicación muy práctica de todo el conocimiento que ustedes han ido adquiriendo en el transcurso de estos meses. Y bueno, como les comentaba, por cuestión de tiempo, vamos a hacer muchísimo más corta esta introducción. Si hay alguna duda, algún término que no se entienda, no duden en comentarlo y nos hacemos lo posible por explicarlo. Ya hemos tenido aquí, por ejemplo, biólogos, hemos tenido músicos, hemos tenido gente de humanidades y bueno, afortunadamente hemos podido trabajar también con ellos. Se les hace de repente o de manera obvia, hay cosas que no se entienden tan claramente, pero creo que sí esta o lo que nosotros buscamos es ya esta integración del conocimiento en aspectos prácticos. Hoy vamos a hablar acerca, esta es una introducción que doy regularmente, que es el método clínico en neurología.
que también es un aspecto que se me hace muy importante porque es la forma en la que nosotros vamos estructurando nuestro pensamiento, vamos generando un pensamiento neuro. Y eso, déjenme decirles que sí es muy interesante. Yo creo que todas las personas que nos dedicamos a las neurociencias vamos desarrollando un pensamiento muy neuro, utilizando solamente ese prefijo, porque la enseñanza de las neurociencias básicas y clínicas nos genera, además de que son amplias, vastas, se necesita tener un bagaje muy amplio de ellas y por lo tanto, para poder nosotros manejar tanta información, necesitamos estructurar nuestro conocimiento y darle una forma en la cual nosotros poder acceder a ese conocimiento de una forma, de manera estratégica. Y yo, las personas que he conocido, bueno, si bien todos los neuros somos medio dispersos, yo creo que también un poco en relación a eso, también considero que todas las personas que están relacionadas con las neurociencias, pues tenemos una cuestión, una forma, una sistematización de cómo nosotros vamos abordando nuestro conocimiento. Y este método clínico en neurología es como nosotros, los neurólogos o otros neurocientíficos clínicos, hacemos el abordaje hacia nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, ¿por qué para mí estos aspectos son tan interesantes? ¿Por qué? Porque yo creo que como todos ustedes, nos apasiona el cerebro humano, dado que si el cerebro humano fuera tan simple que pudiésemos entenderlo, entonces seríamos tan simples que no podríamos hacerlo, ¿sale? Entonces, esta complejidad de nuestro cerebro, que yo considero pues de las grandes maravillas del universo, hasta ahora conocido, si no es que la más grande, porque es la que nos permite interactuar e interpretar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues es justo nuestra materia de estudio. Ujú. Y pues miren, este es un aspecto muy general. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la medicina? Pues nosotros abordamos el proceso salud-enfermedad y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que nosotros tenemos como nuestra principal también aspecto de trabajo, pues son las personas y son pacientes. Y esto es algo que yo también quiero reforzar con ustedes y por eso también es esta introducción. No importa en el campo en el que nosotros nos desarrollemos, por ejemplo, si somos psicólogos, si somos rehabilitadores físicos, fisioterapeutas, si somos neurocirujanos, neurólogos, médicos generales, la razón de ser de nuestro trabajo son las personas, son nuestros pacientes. Y esto es algo que no se nos debe perder de vista. Todo lo que ustedes están haciendo con el trabajo en este diplomado, el estudio que le han dedicado, las horas que han estado realizando esto, yo me imagino que obviamente tiene que ver con una cuestión de desarrollo y de satisfacción personal. Pero a final de cuentas, ustedes están haciendo esto para tener un mejor conocimiento y que este conocimiento pueda ser aplicado, y creo en la mayoría de los casos, para obtener el bienestar de nuestros pacientes, ¿sí? Y eso es algo que no se nos debe de olvidar, porque creo que es la base de la parte más fundamental de lo que nosotros buscamos hacer en cada uno de estas clases, en estos diplomados y en nuestra práctica profesional y lo que nosotros buscamos también como valores dejar claro en todos estos espacios. Porque a final de cuentas, aun cuando puedas ser un investigador, tú quieres que el resultado de tu investigación tenga una aplicación concreta en el bienestar de las personas. A final de cuentas, lo que buscamos todos, pues, es precisamente el bienestar de la humanidad. Y nosotros tenemos, desde el punto de vista del personal de salud, tenemos una gran, eh, yo sí creo que somos muy afortunados en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de realizar este tipo de acciones en el día a día en nuestra práctica clínica, ¿sí? Siempre tenemos la oportunidad de brindar consuelo a las personas, de ayudarles en un problema concreto de salud y eso creo que realmente somos afortunados. Y para eso, pues nosotros utilizamos la clínica.
Y dado que ya sabemos que los aspectos neuro son muy complejos, pues nosotros estamos también o hemos establecido o hay aspectos de cómo nosotros podemos abordar a los pacientes desde el punto de vista de neurología. Y para esto, pues es importante que nosotros, ¿por qué? Porque también estas actividades clínicas son son aspectos que requieren de un esfuerzo cognoscitivo. Lo que nosotros hacemos en cada uno de nuestros abordajes, pues es precisamente eh, generar un proceso cognitivo que nos ayude a encontrar un mejor diagnóstico, a establecer cuáles son los diferentes diagnósticos diferenciales, por qué es más probable uno que otro y, por ejemplo, también para la toma de decisiones. Muy bien. Esta parte nos vamos a ir un poquito rápido, lo hacemos un poquito más comentado, pero bueno, ya la cuestión del tiempo nos apremia, sobre todo porque queremos terminar de cumplir con todos los contenidos. Muy bien, pues como les digo, esto está desde un punto de vista muy médico. ¿Por qué? Porque regularmente los médicos somos los que hacemos este tipo de evaluación de pacientes neurológicos, pero no es exclusivo, ¿eh? La verdad es que yo he visto con mucho agrado cómo ya, por ejemplo, psicólogos, neuropsicólogos que han estado aquí, hemos tenido la oportunidad de convivir profesionalmente después del diplomado. Veo cómo llegan a realizar algunos aspectos de la exploración neurológica en sus consultas psicológicas. ¿Y qué creen? Que ellos detectan, por ejemplo, un Parkinson en un paciente que llegó o tienen los elementos, obviamente, para detectar una alteración cognitiva, pero ya darle una orientación diagnóstica a ese paciente y me da mucho gusto cómo llegan referidos de repente ya con esta intencionalidad. Y bueno, nosotros en la medicina, lo que nosotros buscamos es tratar de ayudar a las personas y a las personas sobre todo que padecen una enfermedad. Miren, de acuerdo aquí a la Real Academia de la Lengua Española, pues es un conocimiento, un conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y en su caso a la rehabilitación de secuelas que se puedan producir. Tiene que ver con todos estos procesos de no solamente el tratar las enfermedades, sino que hoy día también los aspectos de prevención, los aspectos de espérenme tantito, no sé por qué. Ya está así. Los aspectos de prevención, tratamiento, promoción de la salud, hoy día también ya son muy importantes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en el aspecto, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas, ahorita estamos en la antesala de que podamos hacer diagnóstico de estas enfermedades aún antes de que tengamos manifestaciones clínicas. Fíjense lo importante que va a ser esto. Y los aspectos de una identificación temprana, prevención y promoción de la salud van a ser de lo más relevante. Vamos a platicar un poquito más adelante. Tenemos algunos ejemplos eh, eh, de avances científicos que nos van a poder ayudar a entender mejor estos conceptos. Yo estoy convencido de que los médicos, el personal de salud debe de tener una formación estrictamente científica. Y nosotros buscamos, por ejemplo, con este diplomado, brindarles mayores herramientas sustentados en los más recientes, detallados y confiables avances científicos, por ejemplo, que ustedes han visto en la neuroanatomía. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo el doctor Julio es un experto en técnicas anatómicas y cómo le sacan jugo a la tecnología, a la ciencia, para poder mostrar, por ejemplo, preparaciones mucho más claras que nos permitan tener un conocimiento eh, o una visión más comprensible de la estructura anatómica y que nosotros podamos adquirir mejor el conocimiento, los aspectos de... Denme un minutito, muchachos. Julio, le ponemos pausa. Me están hablando del hospital. Listo, perdón. Cosas de médicos, ya saben. Los pacientes luego no esperan. Y una disculpa, tengo un paciente en el hospital, entonces me hablaban para alguna situación prioritaria. Perdón. Bueno,
Como les decía, nosotros buscamos que el personal de salud, los médicos en formación que tenemos la oportunidad de contribuir, tengan una formación estrictamente científica y en eso es algo en lo que nosotros también nos tenemos que enfocar. ¿Qué es la ciencia? La ciencia, decía Aristóteles, que es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Esto es algo que nosotros también buscamos en la transmisión de estas clases, que nosotros tengamos un sustento y lo que nosotros les queremos aportar tenga un fundamento justo en las principales causas. Ajá. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la ciencia nosotros la podemos definir como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Porque creo que es algo en lo que nosotros debemos sustentar cada una de nuestras acciones. Creo que mucho de lo que nosotros vemos en los pacientes también viene de esta cuestión de la observación. Y si nosotros logramos una forma sistemática y estructurada de poder obtener esa información, vamos a tener una mayor calidad de la misma y por lo mismo y por lo tanto vamos a poder podemos ayudar y podemos obtener mejores respuestas. Y fíjense que en medicina este aspecto de la ciencia tiene que ver con esta capacidad, con estos conocimientos que nosotros tenemos para poder relacionar los signos y los síntomas. Esta frase que se escuchó hace rato, yo soy, por ejemplo, también muy defensor de ella y lamentable, y es algo pues que necesitamos tener muy claro. El cerebro no ve, perdón, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, ¿no? Nosotros podemos tener un paciente que nos está gritando el diagnóstico, pero si nosotros no tenemos ese conocimiento, no tenemos esta forma de obtener la información de una manera estructurada y muy bien definida, pues los diagnósticos pues se nos van a pasar. Evidentemente, si nosotros no tenemos un conocimiento neuroanatómico, vamos a ver una resonancia magnética y vamos a estar viendo nada más algún rompecabezas, ¿no? Porque no vamos a tener una orientación anatómica de lo que realmente, de lo que nosotros podemos observar en un estudio de neuroimagen. Y si nosotros no entendemos los aspectos bioquímicos por ejemplo, a lo mejor una sustancia que vamos a ver en un estudio de laboratorio, pues tampoco vamos a poder dar una interpretación adecuada. Entonces, todo este conocimiento que nosotros debemos de tener, debemos de trabajar y de desarrollarlo. No olvidemos que dentro de todas nuestras áreas, por ejemplo, van a contribuir un conjunto de ciencias. Por ejemplo, la biología, la anatomía, la psicología, la patología, todas van a ser herramientas y van a ser este conjunto de ciencias que nos van a poder permitir abordar mejor los problemas a los que nos enfrentamos en el día a día dentro de los aspectos clínicos. El método científico es algo que deben de tener muy claro porque es lo que también nosotros nos basamos para también hacer una analogía con el método clínico. Y obviamente no olvidar que el desarrollo tecnológico va a avanzar y va a seguir avanzando a pasos agigantados. Y nosotros no podemos quedarnos aislados de estos avances tecnológicos. Yo soy un defensor de la clínica, ¿no? O sea, yo soy un médico que creo que soy ortodoxo en el aspecto clínico, me gusta interrogar, me gusta explorar, me gusta hacer mi integración clínica, pero estoy obviamente también convencido de que al alcance del desarrollo tecnológico que tenemos hoy día, tenemos que utilizarlo. Por ejemplo, el diagnóstico de esclerosis múltiple no se puede hacer solamente con clínica. Lo podemos sospechar, podemos tener una idea de que un paciente tiene esclerosis múltiple, pero definitivamente necesitamos una resonancia para poder establecer ese diagnóstico. Como les dije, más adelante les voy a hacer algunas presentaciones de cuestiones clínicas, pero les adelanto, hoy día los criterios de Alzheimer ya que salieron en 2024
Nos hablan que para establecer el diagnóstico vamos a tener o vamos a necesitar biomarcadores moleculares que ya van a estar porque se ha ido avanzando en el aspecto científico. Al principio solamente eran en líquido cefalorraquídeo, posterior vino el PET de beta amiloide y proteína tau. Y hoy día, por ejemplo, ha avanzado la ciencia y la tecnología que se han encontrado marcadores que se pueden obtener en sangre. Y esto pues va a ser también una revolución en esta patología porque ya va a ser un diagnóstico más al alcance. Todavía falta porque apenas están llegando a México, son muy caros, pero eso seguramente va a ir mejorando con el paso del tiempo. Pero estos son ejemplos de cómo no podemos estar aislados del desarrollo tecnológico. Yo podría decir, no, pues es que yo clínicamente con mi experiencia puedo decir que un paciente tiene Alzheimer. Sí, podemos sospecharlo y de hecho los criterios del 84 eran criterios clínicos y tenían una sensibilidad del más del 80%, pero con la nueva definición que tenemos hoy día, necesitamos los biomarcadores. Puedo tener toda la clínica, pero si no tiene biomarcadores, por ejemplo, en este caso, no es enfermedad de Alzheimer. Entonces, estos son ejemplos claros de que ustedes, todos nosotros, debemos de estar al tanto. Ahora, estos aspectos de la inteligencia artificial llegaron para quedarse y le entramos a aprender estos aspectos o nos vamos a ir quedando atrás, ¿vale? Son algunos ejemplos. Pero la medicina también es un arte. ¿Y por qué es un arte? Porque cada uno de nosotros, por ejemplo, al ver este cuadro, todas las personas vamos a tener diferentes pensamientos y diferentes sentimientos. Si nosotros llegamos a pintar algo, por más simple que sea, también nosotros vamos a tener ahí plasmado eh, una visión subjetiva, ¿no? De lo que nosotros queramos pintar. A final de cuentas, la medicina que tiene que ver con el sufrimiento de los seres humanos, lamentablemente, pero pues es parte de la vida, nosotros nos enfrentamos diariamente al sufrimiento humano, pues implica que nosotros también tengamos una forma que muchas veces también es subjetiva para nosotros acercarnos o para nosotros poder abordar a una persona que sufre. Entonces, la medicina sigue siendo un arte porque sigue siendo un, una disciplina, una profesión en la cual el contacto humano y la parte más esencial de las personas es con lo que más nosotros trabajamos, ¿no? Los miedos, las angustias, las preocupaciones, el sufrimiento de las personas es con lo que nosotros tenemos que trabajar en el día a día. Y entonces, para esto, nosotros también necesitamos desarrollar empatía, nosotros necesitamos estar muy preparados para poder obtener la información, para poder obtener el diagnóstico, para poder nosotros brindar un mejor tratamiento que busque mejorar esta situación a la que acuden los pacientes. Y entonces, estos aspectos del arte en medicina se defienden y yo los sigo defendiendo porque, como les digo, sigo siendo un enamorado de la clínica, ¿no? En el sentido de que a veces tú puedes tener el diagnóstico, pero el hecho de que tú revises a un paciente, de que tú lo escuches, puede que ayude muchísimo más eh, que a lo mejor que haber obtenido el diagnóstico por una resonancia magnética para el paciente, ¿no? Entonces, sí es muy importante y además tú puedes observar cuando estás en tu formación que personas que son como más inexpertas, pues tienen una forma a lo mejor un poquito más gruesa de hacer el abordaje del paciente. Conforme nosotros vamos teniendo más conocimiento, vamos teniendo mejor experiencia, vamos desarrollando nuestra forma, nuestro estilo clínico. En el aspecto de los cirujanos, o sea, ustedes ven a lo mejor un residente de primer año de cirugía y sienten que están jugando o están haciendo plastilinas con Play-Doh, ¿no?
En cambio, ves a un cirujano ya experto y hasta parece que es un director de orquesta al momento que agarra el bisturí y las tijeras, ¿no? Nosotros podemos observar ahí que hay gente que tiene facilidad y además tiene estilo y que cuando tú lo ves parece que está realizando algo artístico. Yo recuerdo muy bien a mis maestros de tercer año que yo cuando los veía explorar a un paciente de tercer año de la Facultad de Medicina, cuando yo los vería explorar a un paciente, yo decía, no, pues es que como la forma de poner las manos, la forma de dirigirte al paciente y que con dos, tres cosas que hacían llegaban a un diagnóstico, yo me quedaba sorprendido y decía, es que esto realmente es el arte de hacer en medicina. Y el arte, pues, tiene que ver con aspectos muy importantes, que es lo subjetivo, ¿no? Lo intuitivo y lo creativo. Y esto creo que todo el personal de salud en algún momento también tenemos que trabajar y sacarle el mejor provecho a estos aspectos. Si lo vemos ya también, incluso ahorita, desde un punto de vista neurobiológico más cientificista, pues estas cosas tienen que ver con metacognición, ¿no? Entonces, ya no es así como que pareciera como tan etéreo, ¿no? Sino que nuestro cerebro también tiene esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la intuición me ha pasado mucho que de repente, y lo veía a lo mejor también con los maestros, se revisaba, nadie tenía una idea de lo que podía hacer, no había como elementos de evidencia claros que te podrían decir o orientar hacia algún diagnóstico y el maestro decía, es que a mí me parece, me late, creo que va a ir por acá. Nos íbamos por allá y justamente eso era. Entonces, no debemos de subestimar estos aspectos porque realmente también son una habilidad humana, pero obviamente no debemos dejar de lado la parte científica. No todo va a ser intuición, no todo es el yo creo, ¿no? Sino que también debe estar sustentado. Y la parte de la creatividad. Yo creo que la creatividad es está en cada una de las actividades que nosotros podemos realizar, cómo vamos a innovar, cómo vamos a mejorar las cosas que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, Babinski, cuando identificó su signo que a la postre lleva su nombre, pues identificó algo que le pareció relevante, vio que se repetía y bueno, por ejemplo, hoy tenemos el signo de Babinski y cada día tenemos la oportunidad y por ejemplo, en los aspectos de investigación científica es donde nosotros podemos también generar esta creatividad, ¿sale? Entonces, y esta es una de las partes más importantes, bueno, una frase que a mí me gusta mucho, es que en el aspecto de la medicina es una ciencia que para ser útil requiere del arte del médico, ¿sí? Esto, y regreso a esta cuestión de que somos afortunados de que en el área de la salud tenemos la oportunidad de trabajar con personas en el día a día y podemos ayudarles de alguna manera a mejorar algún aspecto que puede ser, en nuestro caso, un aspecto crucial, porque tiene que ver con la salud y con la vida. Entonces, y tenemos la oportunidad ya en muchos de los casos de que podemos tener o podemos llevar los los adelantos científicos que están al momento a un caso concreto para poder resolver una situación. Retomando el ejemplo de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hoy día estos biomarcadores ya por ejemplo, como es algo también a lo que me dedico, me comunicaron que ya hay un laboratorio que hace estos biomarcadores y ya los estamos empezando a solicitar. Entonces, ya vemos a pacientes que hemos empezado a ver, les estamos poniendo a su alcance de los avances científicos que se están desarrollando a nivel mundial para la resolución de un problema concreto. Y esa es una de las cosas más importantes que nosotros también tenemos que tener en cuenta sobre lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, los tratamientos para esclerosis múltiple, tenemos la fortuna de que en México pues contamos con la mayoría de ellos, prácticamente todos los que más se utilizan, y que por ejemplo, estos avances científicos de los interferones que empezaron a darse en 1994 a 2024, que han pasado 30 años, la evolución de los tratamientos ha sido impresionante.
Los mecanismos de acción de los nuevos medicamentos tienen que ver ya con targets, con objetivos muy específicos, y esto nos permite que estos avances científicos ponerlos en servicio de nuestros pacientes para nada más y nada menos que cambiar la historia natural de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, esto es algo que a mí me gusta mucho, pero esta frase, pero ¿qué se necesita para que esa ciencia llegue a quien la requiere? Pues una persona, que en este caso es el médico, que tiene esta capacidad de poder hacer los diagnósticos oportunos, que tiene la capacidad de elegir entre las mejores opciones para el diagnóstico y para el tratamiento, y que puede brindarle estos beneficios a sus pacientes. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que nosotros usamos para, por ejemplo, en el área, en el aspecto de la medicina, que es para que podamos llevar esa ciencia y el arte hacia nuestro paciente? Pues la clínica. ¿Qué es la clínica? Que viene de cama o lecho, pues es el diagnóstico, bueno, como dije aquí, tradicionalmente la clínica es el diagnóstico realizado al pie de la cama del enfermo a través de los signos y síntomas, a través de las molestias que el paciente tiene y que nosotros podemos obtener además de la exploración física. Y esto de la clínica, pues es uno de los principales retos que nosotros tenemos como médicos, como personal de salud. El primer reto al que nosotros nos enfrentamos con nuestro paciente y uno de los más importantes, para eso estudiamos 6, 7 años y para eso hacemos especialidades, para que nosotros tengamos mayor herramientas para saber qué es lo que tiene un paciente, ¿sí? Y esto es, como les digo, esto también es un proceso cognitivo, es lo que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Como dice ahí alguna historia del ingeniero que por atornillar, eh, por ajustar un tornillo que estaba mal, cobró una cierta cantidad y que decía que por qué le cobraba tanto si era nada más ajustar un tornillo, y que él decía que él cobraba porque sabía qué tornillo era el que había que ajustar. Justamente eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos haciendo también en este diplomado, ¿no? Estamos generando un montón de conocimiento que está esperando el momento oportuno. Está llegando el paciente que va a tener de alguna alteración en el que este conocimiento va a ser útil para nosotros poder obtener la respuesta adecuada, ¿sale? Y esto lo vamos haciendo en el día a día y desde el momento, como dice aquí la diapositiva, desde el momento en que entra el paciente, en el momento en que vemos cómo está la expresión de su cara, en el que vemos si tiene dificultad para entrar, para vencer la puerta, si entra con silla de ruedas, si tiene algún tipo de marcha especial, cómo está el aliño, si vemos que tiene alteraciones de la atención. Son de estas cosas que nosotros debemos desarrollar de una manera muy acuciosa. El médico tiene que desarrollar un amplio, y bueno, y les digo, el personal de salud, un amplio sentido de la observación. En algunos pacientes, la mayoría de las veces el diagnóstico va a venir del interrogatorio, de la historia, pero en el aspecto neuro, muchas veces nosotros nos damos cuenta en alguna situación de la exploración. Yo le digo también a los residentes, ¿no? Mira, vamos a hacer una revisión express porque ustedes sabrán que aquí en México, en la Seguridad Social, pues tenemos muy poquito tiempo para revisar pacientes. Y les digo, bueno, esto es lo que vamos a revisar en general, pero si, por ejemplo, ya se te va un ojito de lado, ya nos amolamos, ¿no? Porque vamos a tener que hacer una revisión detallada. Y hay veces que los pacientes no refieren a alguna molestia y nosotros encontramos alguna alteración que es muy significativa. Me llegó a pasar alguna vez que un paciente venía por disfagia y sí la tenía, pero pues le observé al momento de la exploración que tenía fasciculaciones pues prácticamente generalizadas. El paciente no se había dado cuenta bueno, o sea, sí se había dado cuenta, pero no lo asumía como alguna alteración. Él pensaba que era algo como normal. Pero ya al hacer la evaluación clínica y ver las fasciculaciones generalizadas sumado a la disfagia, pues nos hizo sospechar que lamentablemente el paciente pudiera tener una enfermedad de neurona motora y pues lamentablemente así fue.
¿no? Entonces, hay aspectos que sí también vienen del diagnóstico y en algunos otros, por ejemplo, de anormalidades de los estudios de neuroimagen y de laboratorio. Me ha pasado también que yo recientemente me llegó un paciente, ¿no? Que decía que tenía alteraciones sensitivas en los chamorros, en las piernas, en la parte posterior de las piernas. Un síntoma muy, muy, muy inespecífico. Y la verdad decía que era intermitente, que iba y venía, que, ¿no? Y entonces, pues bueno, el paciente estaba muy aprensivo. La verdad, les soy muy honesto, yo no pensé que fuera a tener realmente nada, pero le dije, vamos a hacerle una resonancia para librarnos de conjeturas. Le hicimos la resonancia y fíjense que tenía lesiones que sugerían esclerosis múltiple. Y esto ya lo tenemos documentado porque existe el síndrome radiológico aislado, pacientes que por alguna otra razón se toma una resonancia y salen con lesiones que pueden simular esclerosis múltiple. Nos prendió las alertas, hicimos un interrogatorio más dirigido y supimos que un año antes había tenido un episodio de vértigo que también no se le había dado como mayor importancia y además tuvo un momento durante ese episodio de vértigo que tuvo pérdida de control de esfínteres. Lo atribuyeron a que había estado muy estresado, pero ya con eso y con la resonancia, que fue la que dio el dato pivote, pues también llegamos a que este paciente tenía esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, nosotros debemos de estar como decimos aquí en México, a las vivas, ¿no? Muy atentos a todos estos datos que pueden ser claves para poder llegar nosotros a algún diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros, los neurólogos, de otras especialidades? Todavía lo creo y lo he visto todavía, creo que así es. Nosotros necesitamos un amplio conocimiento neuroanatómico y de ciencias básicas, neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, neurofarmacología, todas estas, histología, todos estos conocimientos son muy, muy importantes, porque yo sí me he dado cuenta que la principal problema que tienen los estudiantes de medicina, los residentes de otras especialidades, al momento de hacer el abordaje de pacientes neurológicos, es que se necesita esta base fuerte de neuroanatomía. Otro de los aspectos es que nosotros seguimos haciendo, o muchos de los diagnósticos tienen que ver con la exploración neurológica. Como ya les dije algunos ejemplos, muchas veces, a pesar de que tengamos otras herramientas, pues la exploración neurológica sigue siendo muy básica. ¿Es un síndrome de neurona motora superior o es un síndrome de neurona motora inferior? Lo vamos a ver más adelante, pero es una pregunta o es un aspecto clave en el abordaje de los pacientes. Y que los diagnósticos principalmente los hacemos a partir de la clínica. La mayoría de las interconsultas de neurología son porque o un estudio de neuroimagen normal. Pacientes que llegan así con muchas alteraciones, me pasó alguna vez, ¿no? Cuando mandan una interconsulta y ya veo 5 diagnósticos en el expediente, bueno, digo, ahora sí se ocupa el neurólogo, ¿no? Un paciente de 52 años que llegó a urgencias. En la nota inicial referían por debilidad del hemicuerpo derecho, ¿no? Luego en la siguiente nota decían que el paciente más bien tenía temblor, movimientos involuntarios, que pudiera ser epilepsia. Luego alguien le puso que enfermedad desmielinizante. Le toman una tomografía y la tomografía salió normal. Le toman una resonancia y la resonancia salió normal. Y entonces decían, ay, caray, es que ya, ahora sí, pues, ¿qué tiene, no? Pues ahora sí nos hablaron al neurólogo y el paciente tenía bradicinesia del hemicuerpo derecho. Obviamente parecía debilidad, pero no era debilidad, era bradicinesia, tenía rigidez, tenía temblor y tenía alteraciones de la marcha, era un Parkinson, pero como el paciente tenía 50 años, no pasó tanto por la mente de los médicos que lo vieron. Un Parkinson, por ejemplo, no nos va a dar alteraciones estructurales en la neuroimagen y pues por lo tanto pues no se encontró algún cambio en lo mismo, pero este era un diagnóstico
básicamente y esencialmente clínico, ¿no? Entonces, la clínica, como muchas de las cosas en la vida, ¿no? Es algo que se tiene que practicar, es algo que se tiene que hacer y se tiene que hacer la mayor cantidad de veces posible. De repente yo, por ejemplo, cuando los residentes, ahora, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que los residentes deben de estar descansados para aprovechar mejor su conocimiento, ¿no? Pero ahora ya de repente hay como esta tendencia como a ya no querer hacer muchas cosas, creo que no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque esto, créanme, esto es como el atleta de alto rendimiento, esto es algo que se tiene que hacer muchas veces, se tiene que hacer, buscar cada vez hacerlo mejor y es algo que se tiene que practicar. Yo durante un tiempo tuve la oportunidad de dedicarme a aspectos solamente de investigación y hacía clínica, pero hacía clínica, nunca he dejado de hacer clínica porque a mí me encanta la clínica, pero fíjense que sí, en esas épocas bajé como la cantidad de pacientes que veía habitualmente. De repente regreso, porque pues les digo, yo esencialmente soy más clínico y por otras circunstancias me vuelvo otra vez como a una cuestión más, digamos que en esa época era 80% investigación, 20% clínica. Me gustaba, pero sentía que me faltaba la clínica, entonces me regresé como al 80% clínica y 20% investigación, que es medio difícil porque la clínica también es muy absorbente, pero sí me descanché, ¿no? O sea, realmente cuando volví a ver tanta cantidad de pacientes, cuando me llegaban tantos casos, de repente me decían, doctor, ¿qué hacemos? Y yo así, déjame, este, vuelvo a actualizar mis bases de datos, ¿no? Es algo que se tiene que hacer. Y hoy día, pues sí, creo que tengo la fortuna ya de contar con una cierta experiencia. Veo una gran cantidad de pacientes todos los días. Estamos viendo, y esto es algo que nos ayuda. ¿Por qué? Pero además, o sea, podemos ver muchos pacientes, pero podemos no practicar clínica, podemos nada más hacer laboratorios, podemos ver nada más estudios de imagen. Yo sí los invito a que hagan mucha clínica, a que revisen a sus pacientes, a que los interroguen, a que hagan su exploración neurológica, a que hagan una correlación clínico-anatómica, clínico-patológica, para que ustedes puedan tener mejores aprendizajes significativos y mejores herramientas para el paciente que va a venir más adelante. ¿Por qué? El abandono de la clínica, y eso estoy también convencido, conduce a la atrofia de las habilidades básicas del médico, desprofesionaliza la medicina, transformándola en un oficio y a los médicos en técnicos. Y esto, créanme, que es una amenaza seria ahorita con la cuestión de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial muy seguramente, por ejemplo, incluso ahora con estas cuestiones de reconocimiento de imagen, nos va a hacer un análisis, por ejemplo, a lo mejor de lesiones dérmicas, de, por ejemplo, en niveles de ictericia, nos va a hacer un análisis de imagen interna, va a hacer un análisis bioquímico, un análisis molecular y un análisis genético, y va a ser más eficiente que nosotros en identificar estas otras alteraciones. Pero una inteligencia artificial no va a poder hacer este aspecto, bueno, espero que no, porque ya ven que también ha habido ahí esos avances. Hay gente que ahorita ya platica más con sus chats de inteligencia artificial que con personas. Pero este aspecto de empatía, este aspecto del apoyo, este aspecto humano, una exploración neurológica adecuada, todavía no es algo que las máquinas puedan hacer y esto es algo que nosotros también tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Pero entonces, nosotros vamos a desarrollar un método, ¿no? Que nos va a permitir utilizar el conocimiento científico, desarrollar nuestras habilidades de intuición, creación y nuestros aspectos subjetivos para la atención de nuestros pacientes, utilizando la clínica como la herramienta. Y nosotros estamos proponiendo este método clínico en neurología lo que nosotros pretendemos es que nos dé una orientación, nos dé una estructura del pensamiento para poder abordar mejor a los pacientes y llegar en general mejor a diagnósticos. Y como el método científico, pues es también una serie ordenada de etapas con el objetivo de sistematizar, ¿sale? Esto es ayudarles un poquito a sistematizar, darles una idea de cómo nosotros vamos a abordar a los pacientes y que con lo cual nosotros buscamos llegar al diagnóstico, ¿no?
Tenemos aquí esta imagen, ¿no? El método clínico en neurología, pues surge a partir de la neurología moderna francesa. Ajá, que ahí está Charcot, que es el padre de la neurología moderna y que tiene que ver además, ¿por qué el método clínico en neurología? Pues porque tiene que ver además con una correlación clínico-anatómica. Cuando nosotros estamos haciendo un abordaje de un paciente neurológico, nosotros debemos de estar viendo el signo y el síntoma en términos anatómico-fisiológicos, ¿vale? Esto es muy importante y esto es algo con lo que a mí me interesa que poderles transmitir. Y esto fue algo que se hacía en estas reuniones de clínicas, donde el maestro, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión polémica, porque este cuadro, que es, pues es el que se pintó, es el más famoso, hubieran pintado mejor a lo mejor un paciente con esclerosis múltiple o otro, pero ahí esta es una cuestión polémica porque en ese entonces estudiaban la histeria. La histeria que viene de hísteros, que viene de útero, que asumían como una alteración que estaba relacionada a las mujeres. Hoy no es tan políticamente correcto, pero bueno, así, eso era el siglo XIX, ¿no? Yo no tuve nada que ver con eso. Obviamente ya nuestros paradigmas han cambiado, los aspectos de histeria, o más bien que ahorita podríamos decir como trastorno de ansiedad generalizada, no son exclusivos de las mujeres, eso es una cuestión de la humanidad y no tiene género. Pero bueno, esto es lo que trataban de representar, porque era una mujer que tenía histeria y estaban haciendo el análisis clínico para, y la discusión del caso. Y bueno, ahí está Charcot, pero por ejemplo también está Babinski, Gilles de la Tourette, Parinot, que seguramente les suenan, fueron de los grandes alumnos de Charcot, que fueron también contribuyentes al desarrollo de la clínica neurológica. ¿Ah? Pero esta parte de la clínica neurológica, del método clínico en neurología, tiene un sustento muy importante en la neuroanatomía y la neurofisiología. Y esto es una de las cosas que nos debe quedar muy claro. Pero ¿por qué también nosotros proponerles un método clínico en neurología? Pues porque el ser humano es muy complejo. La relación del médico-paciente implica relación de dos seres, cada uno con su complejidad. Y eso también es importante. Por ejemplo, he hablado mucho del paciente, pero debemos de tener en cuenta también al médico, ¿no? No solamente el paciente es humano, sino también el médico, que también tiene sentimientos, emociones, creencias, pero justo esa es la parte importante, que nosotros debemos de tratar de controlar esa variabilidad, ¿no? En beneficio de nuestro paciente. Yo creo que varios de los colegas y si los que tenemos por aquí, los estudiantes, pues lo van a ver, pero también pasa, por ejemplo, en el aspecto de psicólogos, mucho también, por ejemplo, en psicología pasa mucho, que obviamente cada uno de nosotros, pues tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras situaciones y no todos los días tenemos buenos días, ¿no? O sea, no todos los días nos sentimos bien para poder ofrecerle a lo mejor la mejor cara a nuestros pacientes, pero es algo que tenemos que aprender y lo tenemos que hacer. Muchos de nosotros hemos recibido noticias terribles, ¿no? Al momento de estar con un paciente y hemos tenido que, pues, mantener la calma, la prudencia, también en beneficio de nuestros pacientes. Debemos entender, a veces vemos a los pacientes y no sabemos todo el contexto que viene detrás. A lo mejor el paciente me ha tocado, ¿no? Viene por una cefalea tensional que para nosotros es así como, pues, vemos muchas cefaleas tensionales y muchas, pues, por ejemplo, no tienen como, tal vez no pensaríamos que tuvieran una mayor gravedad, pero por ejemplo, me ha tocado ver, y por ejemplo, ahorita, post pandemia, una paciente con cefalea tensional que se había muerto su papá, se había muerto su esposo, no tenía como 2 meses, ella se enfermó y estuvo hospitalizada. El hijo lo acababan de correr de su trabajo y era el único hijo y el único sustento de la familia. Y entonces de repente decir, ay, solamente una cefalea tensional, ¿no? Sin ver todo lo que viene detrás, sin ver todo lo que también trae el paciente, pues es importante que lo consideremos. Pero pues sí necesitamos como esta cierta estructura para nosotros poder eh, eh, tratar de controlar todas estas diferentes variables, ¿sale? Y esto también es algo que me gustaría transmitirle. A final de cuentas, el objetivo principal de todo lo que hacemos es el bienestar de nuestro paciente, ¿sí? De repente los clínicos, pues, se convierte como una cuestión de reto, ¿no? La parte del diagnóstico, del tratamiento. ¿Por qué? Porque el que hagamos mejores diagnósticos y el que tengamos tratamientos más atinados, pues es lo que hace un buen médico, ¿no? A final de cuentas. Y eso es lo que te da prestigio, es lo que te hace
pues, sobresalir con tus compañeros. Cuando ustedes van, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una eminencia, cuando es ese médico que logra resolver las cosas que los demás no. Y eso obviamente pues puede, digamos, inflar el ego, ¿no? Y de repente tenemos que también, a veces, por ejemplo, los neurólogos, cuando estamos a lo mejor con otros, yo me dedico a la neurología, veo pacientes neurológicos todos los días y de repente decimos, ay, ¿cómo es que este otro médico no ve esto? Pues porque no es neurólogo, porque él ve muchísimas otras cosas y es mejor que tú en otros aspectos, ¿no? Entonces sí tenemos que calmar el ego, de repente eso es lo que más se nos critica a los médicos y estoy de acuerdo con ello. Ajá. Muchas veces tenemos que controlar al ego y recordar que la principal razón de ser mejores clínicos, de dar mejores diagnósticos, de dar mejores tratamientos, es nuestro paciente, no nuestro ego, ¿sale? Y que la entrevista clínica, la exploración física, los estudios paraclínicos son medios que utilizamos para lograr ese bienestar y no un fin. Porque de repente nos jactamos y decimos, ah, yo con este martillito hago todos los diagnósticos, ¿no? La realidad es que, pues, idealmente no va para ahí. Pero eso sí, cada quien sus egos. Yo ahí sí no me meto. Este, por ejemplo, método clínico en neurología no es algo que nosotros estemos descubriendo el hilo negro. La mayoría de los libros lo refieren de alguna manera u otra. Esto es, por ejemplo, lo que propone Adams, que es un libro clásico de neurología, en el cual ¿qué nos dice Adams? Que los signos y síntomas se registran mediante el interrogatorio y la exploración física. Se interpretan los signos y síntomas en términos fisiológicos y anatómicos. Fíjense, esta es una parte esencial y que van a encontrar en la mayoría de textos de clínica, ¿no? Que tenemos que hacer una correlación fisiológica y anatómica. Eso es esencial, fundamental. Lo digo, lo volveré a decir y es una de las cosas que nos debe quedar muy claros. Agrupar signos y síntomas y síndromes, hacer un diagnóstico sindromático, localización del proceso patológico, diagnóstico anatómico topográfico, integración, que esa es una parte muy importante, ver cuál es la causa y ver qué tan esta lesión, qué tanto nos va a dejar de secuelas temporales o permanentes, ¿sí? Y esto, pues bueno, tiene que ver con obtener empatía con el paciente, establecer un proceso meticuloso y fundamentado de la evaluación. Ahí, como también dijimos, el arte es vacío, impotente sin la sustancia de la ciencia. Eso también es una cuestión muy relevante. Hay médicos que son muy empáticos, muy buena onda, muy apapachadores, pero se les olvida como esta parte de sustentarlo en aspectos científicos, ¿no? No siempre el placebo va a ser no siempre el efecto placebo va a ser suficiente. Muy bien. Entonces, nosotros debemos ubicar nuestro proceso de salud desde diferentes contextos. La entrevista clínica es un aspecto también muy importante. Como dijimos, nosotros nos vamos a enfocar, de hecho, prácticamente todo el curso es de exploración neurológica, pero bueno, vamos a dedicarle estos pocos minutos al interrogatorio, que no es el motivo del diplomado, pero que es importante porque es con lo que nosotros empezamos. La entrevista, nosotros tenemos diferentes estrategias técnicas con la que nosotros nos vamos a acercar a los pacientes. Y algunas de estas tienen que ver con, obviamente, el desarrollo de habilidades de empatía, ¿no? ¿Para qué? Para que los pacientes logren tener una confianza adecuada con nosotros. Ajá. Los pacientes tengan una adecuada confianza con nosotros y puedan darnos una mejor información. Fíjense que esto es algo que me ha pasado y obviamente es muy variable. Seguramente hay pacientes que a lo mejor yo no les di la suficiente confianza por alguna circunstancia, como decimos por ahí, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero sí llega a suceder que me han llegado pacientes y me dicen, doctor, es que ya nosotros fuimos a ver a algún otro neurólogo, pero cuando llegamos ni siquiera me miró a la cara, ¿no? Incluso privado, déjame decirle, no sé quién, pero sí yo creo que puede llegar a pasar. Nada más se la pasó viendo a su computadora, me hizo algunas preguntas, me revisó muy superficialmente
y me mandó a hacer algunos estudios. La realidad es que no me sentí cómodo y por eso busqué una mejor opción. Esto es algo, pasa mucho en la cuestión institucional, ahí lamentablemente pues es a veces muy comprensible por la cantidad de pacientes que se ven en estos ámbitos, pero llega a suceder, ¿no? Entonces, de repente nosotros creemos que con el puro conocimiento que tenemos vamos a tener esta posibilidad de incidir y de mejorar a nuestro paciente, pero no, o sea, sí tienen que todas estas otras habilidades son muy importantes en la relación médico-paciente. El interrogatorio debe ser terapéutico, además de informativo. Esto también creo que vale mucho la pena. Son también como algunos tips que les puedo comentar. Los pacientes huelen el miedo, ¿eh? Y el hecho de que tú seas o manejes tu consulta, tu encuentro clínico con una seguridad, esto les va a dar mayor también seguridad y certeza a los pacientes y se van a sentir mejor. Hay ocasiones en que los pacientes dicen, doctor, ya después de la consulta me siento mejor, a lo mejor porque venían pensando que tenían algo grave y les dejaste muy en claro que no había algo de qué preocuparse en el corto tiempo. Y eso es algo que les ayuda y que debe ser importante de considerar. Tenemos que ver, porque también ahí, dependiendo de los pacientes, qué tanto vamos a dejarle el control de la entrevista por el médico. Y ahí tenemos si nosotros vamos a dejar un control alto o un control bajo. Y eso sí tiene que ver con cada tipo de paciente, ¿sí? Hay pacientes que son muy preparados, muy sistemáticos, muy ordenados, que llegan y prácticamente me traen una narración de su padecimiento actual, fecha por fecha y con un detalle muy importante. Me facilitan mucho las cosas y yo solamente lo que tengo que hacer es puntualizar. Hay pacientes que, por ejemplo, hay una estrategia, una técnica del interrogatorio que se llama tribuna libre. En esta tribuna libre lo que nosotros hacemos es dejarle el control bajo por parte del médico. O sea, el paciente lleva prácticamente el interrogatorio. Lo que te dice esta técnica es que tú debes de estar al pendiente de lo que te dice el paciente y ir identificando como los aspectos más importantes para que ya después de que tengas la historia, tú ya dirijas y busques nada más completar las cosas que pudieran hacerte falta. Otra estrategia es una estrategia pues un poquito más como de entrevista dirigida detallada, ¿no? Y esto quiere decir que vas a ir haciendo una descripción narrativa ordenada cronológicamente de cada uno de los signos y síntomas y de una forma detallada. Y la otra, que es cuando nosotros ya tenemos eso es digamos un control también ya medio alto, y otra, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener como una estructura, pero le vamos a dejar al paciente que nos vaya rellenando como esa estructura. Va a ser como un 50-50. Y cuando nosotros tenemos un control alto es cuando ya hacemos un interrogatorio dirigido. Y esto pues ya se da cuando nosotros tenemos además más experiencia, ¿vale? Porque ahí el paciente te quiere decir a lo mejor algunas cosas que pueden ser distractores y tú ya lo sabes identificar y te vas prácticamente a tratar vas dirigiendo el interrogatorio conforme te van sucediendo las cosas. Puedes utilizar mezclas de técnicas, pero regularmente tiene que ver con qué tanto le das, con qué tanto tienes tú el control del interrogatorio con respecto al paciente, ¿sale? Y esto también es muy importante porque el tiempo que les dedicas a los pacientes, pues es muy importante. Muchas veces tienes el diagnóstico a los 3 minutos, ¿no? De que empiezan a hablar los pacientes y dices, bueno, esto ya va por acá. Y puedes utilizar el resto del tiempo para escuchar sus inquietudes, para poder identificar si hay alguna otra cosa que pudiera estar interviniendo con el problema. Ajá, muy bien. Entonces, ya que nosotros hablamos como esta cuestión del interrogatorio, es muy importante el observar y también el escuchar, ¿sí? Yo lo he visto y lo tengo muy claro, ajá. Por ejemplo, el método clínico inicia con la observación, perdón, el método científico inicia con la observación. Yo también se los he dicho, debemos de tener una capacidad muy alta de observación, pero debemos de tener también una capacidad muy alta de escuchación, ¿sale? Hay que escuchar, es que realmente
no es una cuestión que les va a salvar el pellejo muchas veces. Hay que escuchar a los pacientes, ¿sí? Tengo una anécdota de alguna paciente. Yo hace algún tiempo iba a dar consulta a un municipio de los que conocen la Ciudad de México, Chalco, que es a las afueras, ya no es zona metropolitana, es el Estado de México. Iba alguna vez a la quincena porque ahí ya tuve mi base de IMSS. Bueno, el chiste es que es un lugar algo lejano, ¿no? Entonces yo iba a dar consulta y me tocó una consulta de una paciente al final del día. Yo la verdad es que ya empezaba a oscurecerse. Yo decía, ya espero que no sea algo complicado porque me quiero regresar temprano. Y llegó la paciente y me dijo, doctor, así muy claro me lo dijo, yo vengo con usted porque se me mueve la cabeza. Yo, muy bien, pero yo la veía normal, ¿no? Y ya le empecé a interrogar y me dijo que le dolía la cabeza, me dijo que era muy estresada, que cada vez que tenía algún problema, pues le dolía la cabeza y tenía esta sensación de movimiento de la cabeza y pues yo en mi estructura iba diciendo, no, pues una cefalea tensional, le hice su exploración neurológica, nervios craneales bien, función motora bien, función sensitiva bien, coordinación, marcha y postura bien, todo normal. Mi cabeza me dijo cefalea tensional. Estaba yo explicándole, diciéndole que el dolor de cabeza muy probablemente era porque estas cuestiones estresantes y que le iba a dar un medicamento que le iba a ayudar. Me dijo, muy bien, doctor. Pero yo le dije que yo venía a la consulta porque se me movía la cabeza y usted no me revisó. Y yo, si yo le revisé todo, ¿no? O sea, le revisé movimientos oculares, le revisé dismetrías, le revisé marcha. Y ya bueno, dije, me paré, ¿no? Y le pongo las manos, a ver, déjenme ver, porque como ahorita no le pude, déjenme ver si veo mi foto, así, ahí estoy. Le puse las manos así en la cabeza. A ver, vamos a ver. De repente le dejé las manos así y mis manos empezaron a mover de esta manera. Yo dije, caray, sí se le mueve la cabeza, ¿no? Y entonces ya, pues obviamente puse mayor atención y revisé y las orejitas se le hacían así. Ajá. Se iban hacia adelante y hacia arriba y hacia atrás, hacia abajo. Ya revisando con mayor calma, tenía movimiento involuntario del músculo temporal y frontal también un poquito, ¿no? Era pues parecía una distonía, era un movimiento involuntario que hacía efectivamente, no que se le moviera la cabeza como tal, sino se le movían estos músculos y se le movía la oreja, pero la paciente refería a esto, que se le movía la cabeza. Ya, pues ni modo, ¿no? Ya despertó mi interés neurológico, ya la revisé, vi que la cuestión de los músculos, le comenté que era de lo que se trataba, le propusimos ponerle toxina, le pusimos toxina una vez y pues por azares del destino ya no tuvimos la oportunidad de volver a ver a esa paciente porque era derechohabiente de otra institución y siguieron poniendo toxina por allá. Pero la paciente me lo dijo, ¿no? Doctor, yo vengo porque se me mueve la cabeza. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo no la escuché o no la escuché lo suficientemente bien, porque ahí pude haberle interrogado y decirle, ¿por qué dice que se le mueve? Nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a temblores distónicos cervicales, por ejemplo, en no, o sí, o laterocolis, o este tipo de movimientos un poco más marcados. Obviamente yo no los vi, por eso no lo pensé, pero ahí es donde yo fallé en esta parte de escuchar y de decirle a la paciente que me explicara mejor a qué se refería con este movimiento de la cabeza. Ajá. Esta es una de varias anécdotas que de repente llegan a salir. Tenemos que hacer nuestro interrogatorio, como nosotros ya muchas veces lo conocemos. Y vamos a dejarlo hasta aquí porque por cuestión de tiempo habíamos acordado con el doctor Julio que todavía tenían pendiente alguna clase. Para no dejar, me gustaría quedarnos con esta idea. Las ideas que siguen no me gustaría cortarlas. Y esto es muy importante. Hay que escuchar a nuestros pacientes. Es una parte clave porque recuerden, lo que nosotros ahorita vamos a ver es cómo vamos a obtener signos y síntomas para poder ¿y cómo los vamos a obtener en una exploración neurológica?
cómo los vamos a interpretar desde un punto de vista anatómico-fisiológico y cómo estos datos nos van a ayudar a hacer diagnósticos de enfermedades neurológicas. Y entonces los primeros pasos vienen de observar y de escuchar. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o pregunta, algún comentario. Ninguno, doctor, muchas gracias. Muy bien, me fui un poquito más rápido, regularmente esto lo hago un poquito más participativo, pero bueno, para poder abarcar los contenidos y ya irnos a la parte de las partes siguientes, nos fuimos un poquito más rápido. Van a compartirles el video y posteriormente les vamos a compartir también algún material. Y pues por mi parte, por hoy creo que llegamos al tiempo. Doctor Julio, muchas gracias. Gracias, doctor José. ¿Qué tema revisarían en la próxima sesión de empezando? Terminaríamos la parte del método clínico en neurología, que ya sería un poco más rápido, y vamos a empezar con funciones mentales. Ok. Espero que terminemos.